Segunda de Corintios capítulo 3, las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, dice así, y esta es la segunda carta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Antes de continuar leyendo, quiero decirle que otra vez esta es la segunda carta a la iglesia en Corinto, a los corintios, y después de que Pablo había estado ya en esa ciudad y había fundado esa iglesia, él siguió su viaje y se levantaron personas que empezaron a cuestionar su ministerio, cuestionar su apostolado, cuestionar su autoridad, cuestionar la validez de lo que Pablo había dejado ahí en la iglesia. Y en casi toda esta segunda carta, pero mayormente en este capítulo, Pablo empieza a responder a esas críticas, a esos ataques. Y no los critica y no los ataca, simplemente explica estas cosas que voy a hablar en este día. Yo no sé si alguna vez alguien ha cuestionado su vida, ha cuestionado su carácter, ha cuestionado su espiritualidad, ha cuestionado su ministerio, le ha dicho qué clase de cristiano eres tú, con una acusación. Nunca se olvide que el diablo, la palabra diablo es la palabra acusador. Y el acusador, ¿sabe lo que hace? Acusa. Dicho sea de paso, diablo no es un nombre, es una descripción. Él no tiene un nombre, él solamente tiene una descripción de lo que él hace. Satanás significa adversario. Así que él es un acusador y es un adversario. Pero él perdió su identidad cuando fue echado de la presencia de Dios. Y aquí se levanta un espíritu de acusación en contra de Pablo. Y Pablo dice, nosotros no necesitamos cartas de recomendación. No tenemos necesidad de recomendación ni de alguien o de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son nuestras cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto es lo que Pablo empieza a decirle a estos hermanos creyentes. Esta es la iglesia de Corinto y tenían estos problemas que se habían levantado en contra del ministerio de Pablo, querían cuestionar todo lo que Pablo había enseñado. Y Pablo le dice a estos creyentes, miren, ustedes son una carta de recomendación. Pero mire lo que dice acá. Son una carta de recomendación, no una carta simplemente para recomendar a Pablo, porque Pablo dice, yo no necesito cartas de recomendación de nadie. Pero ahora mire lo que dice, ustedes son cartas, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no nos recomiendan a nosotros, ustedes no nos promueven a nosotros. Ustedes no están aquí para hacernos propaganda, como se hace tanto hoy, todo el mundo haciéndole propaganda a alguien. Pablo está diciendo, ustedes creyentes en la iglesia son una carta de Cristo, son una comunicación de Jesús. Cuando yo envío una carta a alguien, yo la envío, es una carta mía, que expresa un mensaje que yo le quiero dar a la persona a la cual le estoy enviando la carta. Aquí Pablo está diciendo que los creyentes son una carta de Cristo
expedida por nosotros, dice, yo Pablo, yo las expedí. Pero esta carta está escrita no con tinta, sino está escrita con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Nosotros, cada creyente, nosotros somos una carta, una comunicación de parte de Cristo. Y aquí dice que esta carta está expedida ¿a quién? A todos los hombres. Es para todos los hombres, es para todos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Saben ustedes que la gente nos lee? ¿Sí? Porque somos una comunicación de Cristo. ¿Y qué está leyendo la gente de nuestras vidas? No sé qué mensaje estará leyendo. Mejor que lean el mensaje que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Aquí, entonces, mire lo que dice, que esta carta es una carta de Cristo escrita, grabada, inscrita, no con tinta. Esto no es lo que se aprende en un libro, pero este mensaje de Cristo está escrito en nosotros con el Espíritu del Dios vivo, con el Espíritu del Dios vivo, con el Espíritu del Dios viviente, con el aliento. Espíritu significa el aliento, el soplo del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cada uno de nosotros en nuestro corazón, cuando venimos al Señor, el Señor Jesús nos envía como una carta, como una comunicación de promoción, no a nosotros mismos, no a nuestras iglesias, no a lo que hacemos. Es una carta de promoción de Cristo. Cristo es el que tiene que ser promovido. Y entonces, si es una carta de Cristo, es una carta, una comunicación que está escrita por el Dios viviente. Mire lo que la Biblia dice, quién es el Dios viviente, porque aquí no dice el Espíritu de Dios, dice el Espíritu del Dios viviente. Mire lo que significa en la Biblia el Dios viviente, el que escribe el mensaje en nuestro corazón, el que escribe la comunicación en nuestro corazón, el que escribe la carta en nuestros corazones, que todos deben leer. Primero, el Dios viviente. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué significa Dios viviente? Él es el Dios que habita, camina con nosotros. Él es el Dios que es nuestro Dios personal. Él es el Dios de nuestras vidas. Él es el Dios que habita en nosotros. Este no es un Dios que no recibe rituales, ceremonias, ofrendas. No. Este es un Dios que es un Dios viviente, un Dios de vida que habita en nosotros. En mí no habita un ídolo, en mí no habita un concepto, en mí no habita una filosofía, en mí habita el Dios viviente. Entonces, el Dios viviente es el Dios que habita en su pueblo. Número 2, el Dios viviente dice, mire lo que dice Pablo, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios viviente, el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Quién es el Dios viviente? El Dios creador de todo. El que creó todo. El Dios viviente, número 1, es el Dios que habita en nosotros. Su vida está en nosotros. Él habita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero también el que habita en nuestros corazones es el Dios que creó todas las cosas. El Dios que creó todas las cosas. Y si Dios crea todo, si Dios crea, Él todavía puede seguir creando.
Él es el Dios que no tiene límites, el Dios milagroso, el Dios creador de todo. Pero número 3, mire lo que dice, el Dios viviente. En Apocalipsis 7 dice, y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, para que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, al Dios vivo. Mire, el Dios vivo es el que protege a los suyos, el que cuida. Este es el Dios que sella a sus hijos y a sus hijas para que ningún mal los sobrevenga. Ese es el Dios que escribe en mi corazón, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que creó, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que conoce a las estrellas por nombre, el Dios del principio y el final, el Dios eterno, pero también es el Dios que habita en mi vida. Él es el Dios personal, el Dios individual, el Dios que me conoce y me conoce desde mi interior, porque habita en mí. No es una fuerza, no es un poder, es un Dios personal que habita en mí, es el Dios vivo, y es un Dios que protege a los suyos. ¿Y qué escribió? ¿Qué inscribió Él en nuestros corazones? ¿Qué inscribe el Dios viviente? Una carta, una comunicación. Mire lo que dice acá Pablo. Él escribió una carta, una comunicación, pero de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Escúchenme bien ahora. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas, Dios estaba manifestado detrás de un velo. Dios era un Dios secreto, un Dios que se escondía. No era un Dios que se manifestaba, pero se manifestaba en ocasiones. Nosotros leemos cómo Dios se manifestó aquí, se manifestó con Josué y se manifestó con Moisés, pero manifestó con Abraham, pero muchas veces entre una manifestación y otra pasaban muchos años. Muchos años. Y Dios entonces era un Dios que era secreto, no le hablaba a todo el pueblo, le hablaba a los profetas, le hablaba a sus siervos, pero no a todo el pueblo. Era un Dios que producía un temor, la gente le tenía temor al Dios de Israel. Estaba detrás de un velo. En el arca del pacto, que era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios se encontraba con su pueblo. Era el lugar de manifestación, el lugar de diálogo. Se llamaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Dios decía, si ustedes quieren hablar conmigo y ustedes quieren que yo hable con ustedes, se tienen que encontrar, se tienen que reunir conmigo en el tabernáculo de la reunión, en el tabernáculo. Y ahí Dios estaba manifestado con su gloria, pero estaba detrás de una cortina. Estaba encerrado, manifestado y no podía salir a manifestarse. Y la gente tenía temor y miedo. Pero escúchenme bien ahora. Este es el mensaje que el Dios viviente escribe ahora en nuestros corazones. En el Nuevo Testamento, Dios ahora no escribe una carta de temor, una carta de un Dios que se esconde, de un Dios secreto, un Dios que está detrás de un velo, de una cortina, un Dios misterioso. Hoy hay millones y millones de gente que asisten a iglesias donde hay rituales muy complejos, pero la gente está diciendo, ¿y dónde está Dios? Dios es solamente a lo mejor para una clase religiosa. Yo no entiendo a Dios. Lo quiero conocer. Y ahora Pablo está diciendo, Él ha escrito una carta en nuestros corazones. Y escribió una carta, mírela qué carta Él escribió. Una carta de libertad. Una carta de libertad. ¿Por qué? Porque dice, cuando los que se convierten al Señor
el velo se quitará. Los que se conviertan al Señor Jesús, el velo se te quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Usted va a decir, ¿y cómo se manifestó Dios? Se manifestó en el rostro de Jesús. Sí, porque ese mismo Dios, dice Pablo, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz, en el rostro de Jesucristo. Si Pablo sabía muy bien qué significaba esto, porque Pablo un día estaba camino a Damasco, a otra ciudad, para perseguir a cristianos, y tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús se le manifestó en el camino, él cayó a tierra, pero la luz era tan intensa que él quedó ciego de sus ojos. ¿No ve que él dice, sí, es el mismo Dios, que de las tinieblas resplandeció la luz, en Génesis 1:1, en la creación, el Dios creador, el Dios viviente, que en la creación de las tinieblas dijo, sea la luz, y fue la luz, ese mismo Dios creador, ahora es el que resplandece en nuestros corazones. Ese mismo Dios creador, el Dios viviente, el que crea todas las cosas, ese mismo Dios resplandece en nuestros corazones. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, que solamente se ve en la faz, en el rostro de Jesucristo. Usted va a decir, está bien, ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué significa que yo ahora tengo una carta escrita, y en esta carta escrita hay una carta de libertad? El Señor me ha hecho libre. ¿Qué significa eso? Si usted va a decir, si todavía yo estoy caminando atado, deprimido, confundido, amargado, ¿sabe la carta que Dios ha escrito en su corazón? Una carta de libertad. Una carta de libertad que dice así. ¿Quiere que se la lea? Se la voy a leer. Le voy a leer ahora lo que Dios escribe en nuestros corazones. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, hay una carta, hay unas declaraciones escritas por el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de vida. ¿No ve que en la misma terminología? La vida de Dios escribe un mensaje en nuestros corazones. Y el mensaje es que somos libres. Somos libres de las leyes, del pecado y la ley de la muerte. ¿Qué significa eso? Que en este día, si usted está amargado, porque no puede perdonar, porque odia en su corazón por lo que le han hecho, usted no tiene que creer esa mentira. Esa es una mentira del engañador que le está diciendo que no puede perdonar. Usted puede perdonar. Ayer una persona me preguntó, ¿y cómo yo puedo perdonar? ¿Y sabe cómo podemos perdonar? Entendiendo que Dios nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados. Y si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a poder perdonar? Y usted va a decir, pero no puedo. Mentira del diablo, mentira del acusador. Usted puede. Usted va a decir, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo usted está tan seguro? Porque Dios ha escrito un mensaje, una carta en su corazón, un código en su corazón, y usted puede perdonar. Si usted tiene miedo, temor y miedo, pánico de situaciones, usted está atado. Lo que Dios ha escrito en su corazón es la ley de la libertad, del temor y el miedo.
Usted no le tiene que tener temor y miedo a nadie, porque Dios es el amén. Jesucristo es el amén de Dios. ¿Sabe lo que significa? Él dice la última palabra. En todo. ¿Qué te puede hacer el hombre? Si hay rechazo en tu corazón. Si hay rechazo en tu corazón. Dios ha escrito en tu corazón leyes, una carta, un código de libertad. Y tú puedes caminar acepto en Cristo Jesús. Si tú puedes creer esto en este día, si tú puedes creerlo, ¿por qué no le dices al Señor en este momento: Señor, perdóname por no creer esto, perdóname, esta victoria, este triunfo ya está escrito en mí, ya está programado en mí, perdóname por haber vivido en derrota y en mentiras, voy a caminar en victoria, en el nombre de Jesús, amén.